Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 9 de la mañana con 36 minutos en este día lunes 1 de diciembre del año 2025. La semana pasada se despachó a ley el proyecto de presupuesto 2026, una discusión que generó bastantes tensiones y debates en torno a las distintas partidas. Y una de las que por supuesto siempre genera mucha tensión es salud. Bueno, para conversar respecto de cómo se dio este debate y también acerca de la situación en general de este sector, es que tomamos contacto a esta hora de la mañana con la presidenta del Colegio Médico Regional Santiago, la doctora Francisca Crispi, a quien le damos la bienvenida. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, muy buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar disponible a esta hora de la mañana para comentar lo que fue este debate, ¿no? ¿Cómo quedan en el gremio en cuanto a lo que fue o el resultado que tuvo el presupuesto en particular en el área de salud? Bueno, la discusión del presupuesto en salud fue una discusión que contó con la participación del Colegio Médico y hay ciertas áreas que destacamos positivamente y otras que no. Con respecto a lo positivo, es sobre todo el presupuesto hospitalario. ¿Por qué? Bueno, nosotros hace poco tiempo tuvimos un seminario sobre el presupuesto de los hospitales en la región metropolitana, que muestra un déficit del presupuesto muy grande en los hospitales, que es alrededor de un 20 o un 25%, lo que obliga a los hospitales a funcionar con un déficit estructural que nos hace muy mal en la salud pública. Por eso celebramos que el aumento que tuvo el presupuesto hospitalario para el presupuesto 2026, en caso del financiamiento de los hospitales vía GRD, el reajuste es de un 10%. Esto estamos hablando de 600.000 millones, lo que si bien no va a alcanzar para cubrir todo el déficit, sí es un avance importante para que este déficit sea cada vez menor. Por lo que eso es destacable. Lo que sí es lamentable el presupuesto es lo que pasa con la atención primaria, ya que el per cápita de la atención primaria de salud se congela, o sea, no tiene un aumento real. Tampoco se suman nuevas comunas a la estrategia de APS universal y eso es una mala noticia para la atención primaria. Nosotros como gremio solicitamos que esto se pudiera aumentar y en esa negociación lo único que se logró fue que en el protocolo de acuerdo hubo un aumento de 15.000 millones para los servicios de APS rurales. Y también ahí hay alguna expectativa de que luego pueda ir aumentando con otras medidas, pero sin duda es lamentable que no se haya aumentado más el per cápita, ya que el APS sabemos que es parte fundamental de la estrategia y que hoy día tiene falencias que son importantes. Uh-huh. Cuando ocurrió la pandemia o todo el periodo de pandemia, una de las lecciones, o por lo menos de las cosas que más se comentaba en aquel momento, era precisamente respecto de la importancia de la salud primaria y de la necesidad precisamente de fortalecer esta área dentro del aparato de la salud, porque efectivamente habían situaciones rezagos que se arrastraban desde hace bastante tiempo y que la pandemia precisamente reveló que era necesario atender. Y había una suerte de consenso respecto de eso. ¿Qué cree que pasó en el camino que ahora volvemos a tener problemas en la materia o respecto de que queda postergada la atención primaria respecto a otras prioridades en el área de salud? Sí, creo que a veces lo urgente nos saca de lo importante. Y claro, el funcionamiento hospitalario en el cual las personas tienen que operarse, tienen que tener sus cirugías, a veces esa presión asistencial, que además tuvimos todas estas atenciones que se postergaron con la pandemia, nos hace obligar la priorización del nivel secundario, que tiene un gasto que es importante, que es necesario, pero al mismo tiempo es importante relevar la importancia, como tú bien dices, Claudio, de la estrategia de la atención primaria, que es fundamental también en el corto, mediano y largo plazo para también lograr que haya una menor presión al nivel secundario. O sea, si nosotros prevenimos más enfermedades y las pesquisamos antes de la atención primaria, también eso va a significar un menor gasto hospitalario en el largo plazo. Por lo que ahí nuestro llamado, y ahí, bueno, hablar un poco de una esperanza que tenemos en que
sí se logró en el protocolo de acuerdo que se pueda instaurar una comisión de eficiencia del gasto hospitalario con medidas que han hecho comisiones del gasto público y la Comisión Nacional de Productividad. Y se espera que el ahorro que pueda traer esas comisiones sí pueda ir directamente a la atención primaria. Esto está proyectado en que pudiera ser incluso hasta 97.000 millones, lo que sería algo significativo. Nosotros esperamos que esas propuestas avancen para poder entregar a la atención primaria los recursos que necesita en este momento, ya que, bueno, ahí podemos hablar sobre todas las estrategias de prevención, la tecnología que tenemos que incorporar para poder que ésta esté a la altura de los tiempos en los cuales las personas están cada vez más envejecidas y con más enfermedades. Ujú. Doctora, ¿cómo proyectar lo que se viene, ¿no? Estamos ante las puertas de un cambio de administración, todavía no está claro quién va a ganar la elección de la segunda vuelta en el próximo 14 de diciembre, pero por lo menos las encuestas concuerdan en que, en diferentes porcentajes, pero concuerdan en que habría un cambio de rumbo, ¿no? Ganaría la oposición, en este caso representada por José Antonio Kast, que a su vez, dentro de su programa de gobierno, ha prometido recortes importantes del gasto fiscal, de aproximadamente 6.000 millones de dólares al año. Supuestamente va a matizar esa cifra, pero lo cierto es que si es que cumple con su promesa, van a haber recortes y serán importantes. ¿Cómo proyectar la situación del sector en este sentido? Porque si bien se ha prometido por parte de este sector que no se tocarían áreas sensibles como por ejemplo salud, es muy difícil pensar que recortes de esa magnitud no afecten precisamente de alguna manera a todos los sectores de la sociedad. ¿Cómo lo ven desde el Colegio Médico? Sí, partir diciendo que para nosotros como colegio médico era fundamental que durante las candidaturas presidenciales salud estuviera en el centro. Y por eso hicimos esfuerzo, nosotros citamos a todos los candidatos presidenciales al colegio médico para poder entregar nuestras propuestas sobre salud y también recibirlas de ellos y tener una conversación. En esa instancia, que fue antes de la primera vuelta, lamentablemente de los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, José Antonio Kast no asistió al colegio médico a compartir su propuesta de salud, lo que yo lamento porque ese es un espacio importante para poder tener esa conversación, porque obviamente hay una duda. Después tuvimos un debate con los encargados de salud y ahí también planteamos el temor que hay de que hoy día tenemos un sector de salud que es de los gastos más importantes que tiene el Estado. Y eso no es malo, es algo que está recomendado por todos los organismos internacionales. La inversión en salud, que no es un gasto, es una inversión en nuestra población, tiene que ser de los principales gastos y no se puede recortar hoy día la red pública. Si bien tenemos que tomar muchas iniciativas para mejorar cómo gastamos los recursos, la experiencia en todo el mundo es que los gastos en salud crecen exponencialmente. ¿Por qué? Porque la población envejece, porque hay cada vez más multimorbilidad de la población, también porque las tecnologías cada vez son más caras, los tratamientos son más caros. Y nosotros como Chile, como país, siempre tenemos que priorizar que toda la población pueda acceder a esos tratamientos, por lo que pensar en recortes al presupuesto de salud es algo que nos haría muy mal, es un sector que le afectaría muchísimo estos recortes, por lo que ahí hay un temor de cómo sería posible el recortar esos 6.000 millones sin tocar el principal presupuesto, o sea, el principal gasto que tiene el Estado. Ujú. Estamos conversando con la doctora Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico acá en Santiago, respecto de lo que fue la discusión del presupuesto, pero también en general de la situación del sector salud en el país. Conversábamos al principio respecto de la buena noticia que significaba el aumento de recursos para la gestión hospitalaria en el presupuesto, pero uno se pregunta si es que efectivamente este aumento logra abarcar la magnitud del problema que afecta a varios recintos hospitalarios del país. Dos preguntas en una, doctora. ¿De qué magnitud estamos hablando que representa este problema? Y segundo, si es que efectivamente estos recursos, independiente del aumento, son suficientes, ¿no?, para atacar la raíz del conflicto.
El estudio que hicimos en la región metropolitana muestra que hay un déficit entre el presupuesto y lo que después ejecutan los hospitales, que es alrededor de un 20%. Ahora el aumento en el presupuesto hospitalario, el financiamiento de los hospitales a través de GRD es de un 10%, por lo que todavía existiría déficit, pero sí hay que relevar que este aumento es relevante, o sea, en comparación a cómo se reajusta el presupuesto de la nación y también incluso dentro del presupuesto de salud, este aumento de estos 600.000 millones es algo que nos permite ir avanzando hacia mayor convergencia. Pero eso no es suficiente, ya que también tenemos que mejorar la forma en la cual asignamos los recursos a los hospitales. Ahí nosotros hemos ido avanzando en el mismo seminario en la convicción de que el presupuesto de los hospitales debería gestarse desde los hospitales y no desde el nivel central. Y así permitir una formulación del presupuesto que esté más ligada a la productividad y también esté más ligada al buen uso de los recursos. Porque ¿qué es lo que pasa hoy día? Y tratando de explicarlo en simple, los hospitales tienen un presupuesto que es limitado y que tampoco conocen bien cuál va a ser su presupuesto en todo el año, porque tienen durante el año suplementaciones, no hay certeza sobre eso. Y eso nos hace gastar más y gastar de una forma menos inteligente. O sea, no podemos planificar, no podemos gastar bien con los proveedores porque tenemos que gastar al final con los que nos permiten endeudarnos. No podemos a veces privilegiar el desarrollo del sector y tenemos que usar compras a privados a precios más caros y de formas que son menos eficientes. Por lo que todo eso tenemos, lo que falta en el presupuesto hospitalario es tener una forma de formular el presupuesto que se haga cargo de cómo el presupuesto nos ayuda para eficientar el gasto y no que sea como hoy, que es una camisa de fuerza finalmente al buen uso de los recursos. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿qué tanto el problema es de gestión también? ¿O es básicamente que este escenario que usted nos grafica muy bien precisamente impide que esa gestión sea más eficiente de la que a lo mejor se pudiese desear? Me parece que el modelo de financiamiento es lo que dificulta la gestión. Obviamente hay diversidad de gestores. En la red metropolitana yo conozco a excelentes gestores, directores de hospital de primer nivel, también directores de servicio de salud. Yo en general veo personas que están haciendo un esfuerzo que es muy grande por sacar a sus centros asistenciales adelante. Obviamente hay excepciones de mal uso de recursos, hay excepciones como en todos los rubros en los cuales se provoca mal uso de los recursos y medidas que son ineficientes. Pero si hablamos de en general, yo veo que la red tiene gestores que tienen un compromiso muy grande y también una formación que lo ha permitido también el ADP para llevar a sus hospitales adelante. Pero sí tiene una piedra de tope que hoy día es el financiamiento y el modelo de financiamiento que les impide lograr un uso óptimo de los recursos y en eso hay mucho consenso entre los gestores. Nosotros cuando hablamos con los directores de hospital, también con los jefes de servicio clínico, hay muchas situaciones que en realidad son bien indignantes y preocupantes porque nos impiden hacer el mejor uso del recurso público y no porque haya una intención de los gestores o que haya una incapacidad de los gestores de gestionar, sino que es por el modelo de financiamiento. Y eso yo espero que cual sea el gobierno que venga, se pueda avanzar en esa formulación del presupuesto para lograr que el presupuesto nos lleve a los hospitales a su máxima productividad, lleve a los hospitales a incentivar que los tengamos funcionando, y acá yo espero una red que esté funcionando de lunes a domingo de 8 a 8, es algo que se puede hacer, tenemos la infraestructura y hoy día la estamos perdiendo por una incapacidad de estructuralmente eficientar la red. Por lo que ahí yo haría esa distinción más a la estructura, más que a los gestores propiamente tal, que yo creo que en su gran mayoría hacen un muy buen trabajo. Uh-huh. Por último, doctora, nos quedan un par de minutos, pero a propósito del cambio de gobierno que tendremos a partir del 11 de marzo, independiente de quién resulte ganador o ganadora, ¿qué tipo de relación espera que se pueda dar con el Colegio Médico? Nosotros siempre como Colegio Médico vamos a ponernos a disposición para colaborar con la autoridad sanitaria. Eso siempre ha sido la línea del colegio, el buscar los desafíos sanitarios son transversales y venga el gobierno que venga, nosotros siempre vamos a estar ahí para poder
poner a disposición al gremio médico para responder a los desafíos que tenemos en salud y también si es que hay medidas que como a veces no van de acorde a los valores que busca impulsar el gremio, que es el derecho a la salud de la población irrestricto, claramente si es que hay alguna medida que vaya en contra de eso, siempre vamos a levantar la voz con la misma fuerza, pero nuestra intención siempre es a la colaboración por la salud de nuestros pacientes. Doctora Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico de acá de Santiago, agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y nosotras y la esperamos pronto, que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación y recordar que hoy día es el Día Mundial del SIDA. Una enfermedad que todavía sufre mucho estigma. Creo que es un día muy importante para llamar a toda la población a testearse oportunamente, a tratarse. Hoy día es una enfermedad que tiene tratamiento y el peor enemigo hoy día del VIH y del SIDA es la desinformación y el estigma. Efectivamente, doctora, que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estaba conversando con nosotros la presidenta del Colegio Médico de acá de Santiago, Francisca Crispi, respecto de temas que tienen que ver con el presupuesto, la situación actualmente en los hospitales de nuestro país y al final también con este recordatorio tan importante a propósito de la conmemoración que estamos viviendo el Día Internacional del SIDA, que recordemos la semana pasada también tuvimos ahí algunas actividades organizadas por nuestra casa de estudios, como estos testeos rápidos, masivos que se hizo ahí en Vicuña Maquena 20, que resultaron todo un éxito. Así que siempre a estar muy informados e informadas respecto de ese tema. Antes de despedirnos rápidamente, el Banco Central dio a conocer durante esta mañana el IMACEC de octubre de 2025 que indica que la economía chilena creció un 2,2% en comparación con igual mes del año anterior, cumpliendo con las expectativas que tenía el mercado. La serie desestacionalizada aumentó 0,7% respecto del mes precedente y 2,5% en 12 meses. El mes se registró la misma cantidad de días hábiles que octubre de 2024. El resultado del IMACEC se explicó principalmente por el desempeño de los servicios y del comercio. En tanto, el aumento del IMACEC en términos desestacionalizados fue determinado por los servicios, la minería y la industria. El IMACEC no minero presentó un crecimiento anual de 2,6%, mientras que en términos desestacionalizados aumentó 0,6% respecto del mes anterior y 3% en 12 meses. En más detalles puede encontrar en nuestro diario electrónico radio.chile.cl. Ahora sí nos despedimos a las 9:54. Ya llega a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile Nicolás Rojas y Semáforo, y más noticias a las 13 horas junto a Diana Porras en la segunda edición de Radio Análisis. También recuerde que tenemos nuestros boletines informativos durante la mañana y en internet nuestras plataformas partiendo por radio.chile.cl, que constantemente están actualizando con las noticias que se estén generando tanto en nuestro país como en el mundo. Gracias a todo el equipo, nos reencontramos mañana. Un abrazo. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radio Análisis, lo más